una pregunta ahí para todos. Listo, perdón, qué susto. Decir esa última frase y No, ya se, no. se No, es inconveniente. Profe, no. desconectó. ¿Qué haces? Una analogía ahí sobre la Perdón, profe, perdón. sobre el declive de la red. Fue mi hijo. Le están jalando las patas. Ok. Sí, ya me Y Andrés, asusté. No vuelvo a decir eso. Andrés no nos alcanzó a preguntar. No, fue mi hijo que lo desconectó jugando en internet. Bueno, ya no se asuste. Bueno, no sé, ¿alguien más quiere compartirnos su opinión sobre todo lo que estamos hablando? Profe, ¿tú podrías volver a realizar la pregunta que hiciste al principio? Es que yo no la entendí muy bien con la que abriste el debate. Bueno, aquí hay dos posturas que todavía están, digamos, irresueltas. La primera es, ¿debe el arquitecto asumir una posición activista e intentar reformar la sociedad a partir, digamos, de la creación de un entorno adecuado donde la gente debería vivir, o debe reflejar los valores sociales que son predominantes? También, a su vez, para conformar ese entorno, de acuerdo cómo con la gente vive. Entonces, para resumirlo, ¿es la arquitectura capaz de transformar la sociedad o simplemente es como un transmisor de los valores sociales? Es una conjunción de las dos, profe. Yo creo que el arquitecto, aparte de edificar, debería entender las problemáticas del entorno que lo rodea, ¿no? O sea, no solo edificar por entender el espacio en sus dimensiones y en la preconcepción de que la persona va a habitar en tal parte, porque hay unos estudios arquitectónicos ya definidos sino pues que cada lugar tiene una connotación social, una connotación cultural que merece ser entendida. Y pues de pronto ese es el desconocimiento que a nivel nacional se ha perdido, porque pues estamos ligados tanto a un pensamiento primermundista, a un criterio que nos han definido de afuera, que pues era lo que mencionamos en clases anteriores, las raíces las ancestrales, las raíces que son realmente peyorativas o valorativas a nivel nacional se pierden, porque se dice que Vamos, Cris. son primitivas, son conceptos que nunca deberían ser tenidos en cuenta. Ese tema que mencionaste de los indios, que se maneja de manera denigrante, pues es un irrespeto a nuestra cultura, Entonces yo creería que el arquitecto debería enfatizar la esencia viva de sus conocimientos como arquitecto, pero la esencia viva que genera la sociedad para enmarcar un proyecto con valores éticos, ¿no? Con una connotación más moral. Yo creo que es un Es complemento de una las dos cosas. mezcla. O sea, Sí. transmitiendo esos valores es posible transformar Sí, la yo miraba sociedad. una entrevista de Rogelio Salmona y él hablaba mucho del tema. Él diseñaba no simplemente el espacio para, digamos, una universidad que implantó. Hizo un estudio del entorno, hizo una encuesta sobre las condiciones del lugar. O sea, es un valor muy ético. Yo creería que eso es lo que le falta al arquitecto, pues tener una esencia humana sobre la relación de los espacios y cómo la persona se integra adecuadamente a él. No es diseñar solamente por cumplir un estereotipo o un criterio arquitectónico, sino entender la realidad o la postura social, que a la larga es la que va a prevalecer en el tiempo a nivel, o sea, la que va a utilizar el espacio. El arquitecto diseña y entrega su proyecto, pero es esa persona, esa parte cultural y social la que va a prevalecer en el tiempo sobre esos proyectos que se ejecuten. Entonces es una conjunción de las dos cosas, diría yo. Y eso no En es la del todo complejidad. tangible, por ejemplo. Exacto, sí. ¿Y qué opinan los demás? Pues
Profe, yo pienso que eso depende de donde uno, la ubicación espacial donde uno se encuentra. Porque digamos, pues muchas de esas cosas se viven en ciertos países, pero pues en otros no, ¿sí? Eso depende de la cultura del país donde el arquitecto se ubique, ¿no? Porque pues si, por ejemplo, el arquitecto se dedica a hacer una arquitectura global, por ejemplo, pues, por ejemplo, Norman Foster, o sea, él, sus proyectos pues eran alrededor del mundo, ¿no? No era, como se dice por ahí, profeta en su propia tierra, sino que sus proyectos se acoplaban a, a todas, digamos, las, las culturas a donde se realizaba el proyecto, ¿no? Eh, Nosotros tuvimos una oportunidad de hacer un documento en el módulo, en el, sí, en la clase pasada de principio de la arquitectura sobre Norman Foster y, por ejemplo, pues a nuestro grupo nos correspondió un edificio que plasmaba una ciudad en Japón. Ahí ayuden, porque es que no me acuerdo muy bien. Pero digamos que él trataba de hacer un escenario donde se podía, o sea, donde figuraba la ciudad por encima del edificio porque tenía unas raíces culturales muy bonitas. Entonces, toda esa cultura y él trataba de traducirlas en sus edificaciones, ¿no? Ujú. Entonces ahí es donde el arquitecto, como lo decía compañero Luis, si no estoy mal, entra a mirar pues el comportamiento de la escala humana y hace pues de acuerdo a ello su, su proyecto, ¿no? Pero pues yo pienso que hay otra parte, que también es la investigativa y también se podría decir la imaginaria o hay una, ¿cómo es que se llama? Esa parte del arte que no es real, ¿cómo es que se llama? Eso lo vimos bueno, que se sale, digamos, del realismo, ¿Surrealismo? eso, el surrealismo, Ujú. y le da un paso, digamos, a la parte imaginaria y la parte la, de la psicología o de los sueños del De hombre. los sueños. Son imágenes oníricas, alusivas a los sueños. Exacto. Entonces yo pienso que el arquitecto debería tener como también como esa posición, ¿no? De ser un activista en cuanto a la investigación, a promover el cambio, ¿sí? Porque, por ejemplo, la arquitectura pues moderna dividió de una manera muy fuerte de esa arquitectura que era un poco más plástica, ¿sí? De esa arquitectura que era más de la academia, ¿no? Entonces, cuando nació esa arquitectura universal y la contemporánea, entonces creo que uno de los mayores cambios fue que el arquitecto dejó de ser pintor, escultor, artista y se dedicó más a la arquitectura, pero digamos que la arquitectura tiene raíces en esas competencias, ¿no? Del arte. Entonces, yo creo que el arquitecto sí debería ser en cierta manera artista y debería incursionar de manera activista a promover esos cambios, ¿no? Desde el tema de la plástica, el tema que no sea una arquitectura no tanto, o sea, sí funcional, pero que también tenga determinantes artísticos. Que pueda No ser sé, experimental, sí. No sé si me hice entender o soy muy enredado. que pudiera incorporar otras teorías, otras visiones. Sí, entonces también eres de la línea del activismo o de
la mezcla del activismo y la transmisión de los valores sociales. Sí, profe, o sea, hacer una cosa sin dejar de hacer la otra, ¿no? Es que pues, la gran mayoría pues, de los arquitectos contemporáneos no tienen en cuenta el arte como parte de la arquitectura, sino que es una arquitectura un poco más funcional o comercial o industrializada. Entonces como que se dejó esa parte de que el arquitecto antes era el escultor, tenía una noción del arte bastante amplia. Entonces en cuanto a la conjugación de los colores, en cuanto a la conjugación de las formas, de los ornamentos, ya digamos que el ornamento pasó a un segundo plano y el ornamento en esa arquitectura clásica, de esa arquitectura de, de la academia, era muy importante. O sea, el que nos hacía ornamento prácticamente no era arquitecto porque esa era la belleza de la arquitectura, ¿no? Entonces Ujú. eso como que truncó un poco y le puso un limitante muy objetivo a la arquitectura, e hizo que el arquitecto simplemente se dedicara a una profesión, pero dejó de ser de cierta manera un arte, ¿no? De investigación, proposición, eh, etcétera, etcétera. O sea, le hace falta tener una postura más integral sobre su oficio, que pueda conjugar no solamente la arquitectura, sino otras disciplinas, especialmente el arte. Sí, es cierto. De pronto hace falta tener una visión más integradora en la arquitectura, incorporar otras teorías. eh, um, y estoy de acuerdo, quizás se haya perdido eh, ese sentido del artista que había detrás de los arquitectos del Renacimiento, ¿no? Del artista, del pintor, del escultor, del orfebre. Quizás Zaha Hadid lo supo personificar bien, ella era multifacética. Le Corbusier también llegó a ser pintor y escultor, además de arquitecto. Koolhaas escribe, su primera profesión es periodismo. Sí, Steven Borges. Hola, profe. Bueno, junto al debate, yo creería que lo que dice Jason de que alguien experimente o cree cosas nuevas es también por lo que nos enseñan, ¿sí? Los profesores, así como de todo, todas las carreras y todo lo demás, las cosas se hacen así, 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 y no ha habido, o ha habido muy pocas personas que experimentan, pero también está el error, ¿sí? O sea, como que si fallas, entonces ya se cae tu carrera, así ya, eh, como ese de emprendimiento, así, o sea, como eso de experimentar nuevas cosas. Y yo creería que ya muchas personas van por lo básico. O sea, se hace de tal manera, ya es estipulado de fase por fase por fase, y no intentan cambiar nada, sino ya va, ya va así. Como inseguridades, por el miedo a Sí, errar, a equivocarnos. sí, Sí. es como, ¿cómo decir? Pasan generaciones en generaciones como enseñan, ¿sí? Y como en la antigüedad, como no hayan, como a esos profesores, sino como le tomaban sí, o sea, como verlo, yo estoy viendo a tal persona y de pronto explota esa creatividad. Yo creería que también ya base también de los profesores, o de que uno mismo se inspira. Ujú. Sí, puede ser que muchas escuelas de arquitectura no estén actualizadas con las demandas contemporáneas. Eso sí es cierto. Hay como una desarticulación un poco con respecto a lo que se requiere aprender hoy por hoy
y lo que se enseña en la academia. Eso que acabas de señalar es crucial y es algo que hay que tomar en consideración en todos los currículums de arquitectura. Sin embargo, yo he revisado el currículum de universitaria y he visto que está muy enfocado en la parte práctica, operativa, y eso está bien porque hay cosas elementales que uno no aprende en la academia y luego se enfrenta al mundo real y se da cuenta que algo tan básico no lo terminó de aprender no recibo instrucción sobre cosas elementales que se necesitan para poder ejercer la arquitectura. Entonces, sí, de pronto también desde la academia hace falta hacer nuevas propuestas y creo que hoy por hoy, cuando estamos viviendo la cuarta revolución tecnológica, no podemos prescindir del uso de las nuevas tecnologías. Creo que esa es una de las claves también para el aprendizaje de la arquitectura hoy en día. Bueno, creo que se nos fue el tiempo. Les agradezco mucho su asistencia, su participación. Nos vemos el martes. Sería el último día, sería el día para cerrar el bloque número 1 y entrar de lleno ya como con el relato histórico de la arquitectura occidental. Entonces, muchas gracias, nos vemos el Eso, martes. muchas Bueno, gracias. profe, muchas gracias. Semana. Estés bien. Gracias, profe. Vale, profe, gracias. Hasta luego. Buenas noches. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Que pase buena noche. Gracias, que estén bien.